En detalle, porque una forma de conocer la historia de lo que sucedió con el conflicto armado en la región del Oriente Antioqueño, pero también en un proceso de reconocer lo que padecieron las víctimas, pues vamos a hablar de 24 Negro. Esta obra que ustedes están observando en pantalla del periodista y escritor Guillermo Zuluaga Ceballos, pues vamos a hablar de ese porque en 2007 fue lanzada la primera obra de 24 Negro, pero hay buena noticia, hay retorno, una segunda edición de 24 Negro. Guillermo, bienvenido, un gusto saludarlo esta mañana. Buenos días y qué bueno estar acá con ustedes, con Felipe, con Andrea, con Paula, con... Bueno, me asusté, qué pena. Pero bueno, qué rico estar acá. Tranquilo, hombre, Guillermo. Ustedes saben que nos conocemos y nos hemos visto por acá mucho, entonces, pero bueno, me asusté. Tranquilo. A todos nos pasa, Guillermo. Yo me asusto todos los días con las muchachas tan bonitas. Me pasa lo mismo, no me preocupe. Tranquilo. Usted entendió el tema, por ahí es. Qué bueno tenerlo aquí en la mesa y con esa buena noticia del regreso de 24 Negro, quienes tuvimos la oportunidad de leer la primera obra. La verdad es que es destacar esas historias tan conmovedoras y lo que vivieron las víctimas. ¿Por qué tener una segunda obra de 24 Negro? Bueno, yo primero que todo, pues quiero agradecerles a ustedes por la invitación, pero en muchos espacios lo he dicho que este libro jamás debió escribirse y jamás debió publicarse. O sea, este es un libro del que uno no quisiera hablar. Qué bacano sería que acá en este momento, en este programa que le gusta tanto a la gente en Antioquia, estuviera hablando de pronto José Aldemar, uno de las víctimas del libro, a propósito de todo lo que él hizo por Cocorná, o que estuviera Vicente Giraldo, un tipo que le gustaba tocar guitarra y alegrarle las noches de bohemia, de serenatas por allá en el Peñol, en San Vicente a la gente, o que estuviera el padre Jesús María Henao, que se dedicó a salvar vidas en ese momento en el Oriente y le tocó irse exiliado 15 años para Argentina. Qué bueno que ellos estuvieran aquí contando esa historia, pero lastimosamente me toca a mí venir a hablar de eso y por eso yo siempre digo que ese libro jamás debió escribirse, porque es que este es un libro que habla sobre quizá el momento más difícil que vivió la población civil en el Oriente Antioqueño, más o menos entre el año 1998 y el año 2005. Y bueno, este libro pues tocó escribirlo. Yo en ningún momento pensé que ese libro se iba a publicar, sino que cuando yo llego a trabajar a San Vicente, después de estar en la Universidad de Antioquia, regreso a mi pueblo, a mi tierra y me encuentro pues con que la gente la estaban matando, la estaban masacrando, la estaban sacando del territorio y yo dije, carajo, esto en algún momento se tiene que saber, se tiene que contar, y la idea que yo tenía era escribir esas historias pero guardarlas, y yo lo decía así jocosamente, dentro de 40 o 50 años que la gente se entere cómo fue que padeció la gente el conflicto acá, porque las cifras a veces son muy frías y son mentirosas. Yo me acuerdo que alguna de las cifras que me llamó mucho la atención cuando empecé con el tema decía que en el Oriente había 30.000 víctimas del conflicto. Y yo decía, ¿a qué hora las contaron? Y cómo pues esa cifra tan exacta, 30. Y yo dije, si fueron de pronto 29.998 y se pasaron en 2, o si de pronto eran 31.500 y faltaron 1.500 en ese conteo. Pero entonces yo lo que traté fue de humanizar esas cifras y yo dije, voy a buscar algunas historias significativas, no las más importantes, no las más que más salieron en los medios de comunicación esos días, sino 8 historias que me parece que eran significativas para entender todas las modalidades de atentado que hubo contra la población civil, ¿cierto? Minas, quiebrapatas, secuestro, todas las formas de entre comillas macabras, pues están ahí más o menos representadas en ese libro. Y escuchen lo que dice el también colega Javier Arboleda del texto. Dice, voy a leer un par de párrafos. A los grupos armados no los califican las palabras, sino sus hechos. ¿Para qué decirles terroristas o bandoleros o narcotraficantes? Al fin y al cabo son solo eso, palabras. Lo importante aquí es narrar los actos cometidos y las consecuencias que dejaron en medio de una población inerme. Guillermo Zuluaga, en un lenguaje sencillo, directo, sin eufemismos, exageraciones ni hipérboles, deja plasmadas para la historia las consecuencias de esos actos, las cicatrices que permanecerán indelebles en el alma de quienes tanto sufrieron. Y es el propósito, este libro. Sí, Felipe, qué pena, no le acabé de contestar la respuesta, entonces aprovecho. Entonces en el año 2006 se publica, en el año 2006 yo termino esas historias, yo dije, yo me tengo ya que deshacer de esto, la verdad, porque también uno como periodista, uno empieza como a compadecerse, a estar tan cercano a las víctimas, que uno termina por afectarlo, ¿cierto? Uno también le va, pues, somos seres humanos, uno también le duele ver
una señora que le matan el esposo y le dejan con 15 hijos, pues si a uno eso no lo conmueve, no lo va a conmover nada. O sea, si uno ve que un tipo que se jugó toda la vida por ser alcalde de Cocorná y cuando llega le destruyen el pueblo 3 veces, 2 veces la guerrilla, después los paramilitares le hacen un desplazamiento masivo y le mandan toda la gente de la autopista Medellín-Bogotá, y la mandan para el pueblo y a él le toca renunciar e irse del país porque lo iban a matar. Si eso no lo conmueve uno como periodista, yo digo, perdimos la pasada por la Universidad de Antioquia, pasamos la pasada por las universidades. Entonces en el año 2006 termino esas historias, 2 colegas a quienes admiro mucho, Jesús Abad Colorado, que es el de la foto de la portada, y Patricia Nieto, profesora investigadora, pues ellos me motivan a que hay que publicar el libro. Inicialmente lo publica la Gobernación de Antioquia, la Secretaría de Gobierno, Jorge Mejía Martínez en ese momento, y curiosamente, ahora 15 años después vuelve a aparecer el libro, gracias a que el IDEA, que entidad pues hermana de ustedes de Teleantioquia, pues el IDEA dentro de sus funciones también tiene que ayudar a construir la historia, la memoria del departamento, y quiso aportar para volver a sacar este libro porque mucha gente, o sea, el libro se agotó en la primera y la segunda edición que hubo en esa época, 2007, y desde eso toda la gente era, quiero ese libro, y bueno, nuestro amigo Julián, el gerente del IDEA, muy generosamente, pero también muy solidario con las víctimas, quiso ayudar a sacar esta nueva edición que tiene un par de historias nuevas que yo las había escrito en ese momento pero no las había publicado, y ahí están, porque este libro tiene algo interesante, Felipe y compañeros, es que este libro fue escrito en medio del conflicto. O sea, no es lo mismo yo ahorita sentarme en un cómodo sofá y llamar por poner un ejemplo, sigo con José Aldemar Serna, regresa de Canadá donde estuvo exiliado, regresó hace 2 años, pronto sentarme ahora con él y conversar, no sería lo mismo a cuando yo lo entrevisté, lo vi llorando, lo vi vendiendo libros para sobrevivir mientras se podía ir de Colombia en esa época. Pues yo creo que eso es lo que le da sentido e interesa a este libro, que fue escrito en medio del conflicto, con todas mis carencias también, porque después yo hago una maestría en historia, tengo más formación, pero ese libro digamos que tiene como ese entusiasmo, esa emotividad esa irreverencia de uno como reportero también de irse para esos pueblos en un momento difícil. Yo creo que eso es lo que hace interesante estas páginas. Aquí es que es un libro impresionante. Cuando íbamos a la finca nosotros sabíamos que había guerrilla por lados de Sonsón, pero nunca vivimos por ahí, ni vimos a nadie, ni creíamos que se metieran a un cultivo. Historias que están marcadas ¿en qué año? 1998-2005. De hecho, este libro tiene algo interesante. Voy a hacerme una cuñita, y es que en Colombia empieza a hablarse mucho de falsos positivos, la palabra ese eufemismo macabro para denominar una muerte a manos del Estado a partir del año 2006. En este libro hay una historia de un muchacho en San Luis que lo mató el ejército. Recuerdo el titular en el noticiero de televisión Caracol a mediodía, abriendo el noticiero: abatidos 6 guerrilleros de las FARC en la vereda del Brasil de San Luis, Antioquia. Y un colega de allá de San Luis me generó la duda y me dijo: Guillermo, esos pelados no eran guerrilleros. Y yo: ¿y usted me da fe de eso? Pues es un colega a quien respeto mucho, y me dijo: seguro. Y me fui durante 3 fines de semana a San Luis a investigar, a conocer quién era este muchacho. Todo el mundo lo quería en el pueblo, era el chacho de la película, como se dice, el chico 10 de la película norteamericana, el que todo el mundo lo quería, el que las chicas querían salir con él, pero, o sea, él no era guerrillero. Y entonces uno le da tristeza que abren un noticiero de televisión con eso. Yo hablo con los papás de él y todo. Bueno, es una historia toda interesante, pero lo gracioso es que, gracioso entre comillas, yo lo publico mucho antes de que empiece a hablarse del tema. O sea, yo hago una denuncia en ese libro de un tema que va a ser, pues como le digo, bastante macabro y triste. O sea, ya se venía con el tema antes de que se hablara en el país de falsos positivos, ya era una costumbre. Claro, eso ya era una costumbre. Es que de hecho ese tema, pues digamos, se le ha dado mucha importancia últimamente, pero siempre lo hubo. O sea, cuando uno conoce un poco la historia, ¿quiénes eran los macetos en el oriente antioqueño? Muerte a secuestradores, o sea, desde los años 80, desde los años 80 ya había presencia de grupos paramilitares en esa región por allá que une el oriente y el Magdalena Medio. Guillermo, usted que se adentró tanto en esas historias, que vivió como esa emotividad de esas víctimas, ¿ha tenido la oportunidad de pronto de hacerle seguimiento? ¿Ellos han sido sujetos ya de reparación? ¿En qué están ahora? ¿Cómo recuerdan esa historia y cómo ha sido el proceso de superación que han tenido?
Sí, la verdad es que cuando uno hace un trabajo de estos ya no, pues la fuente deja de ser pues alguien objetivo y se vuelve pues parte de la vida de uno. O sea, yo me encuentro con muchas de esas personas. También ha sido muy gratificante saber que para esos temas de reparación, víctimas que están ahí en ese libro han buscado el libro y lo han llevado como documento para mostrar que ellos fueron víctimas del conflicto. Pues no, afortunadamente pues las aguas se han ido tranquilizando. La mayoría de personas que yo menciono en el libro fueron reparadas. Y volvieron. Y han vuelto a sus territorios. De hecho, como les digo, el padre Jesús María Henao, que estuvo 15 años exiliado en Argentina, regresó estos días y está otra vez en una parroquia en el oriente antioqueño. Jesús María Serna, que también se tuvo que ir a Canadá, pues sus hijas ya se casaron por allá y todo eso, pero él ya regresó y está de secretario de turismo en su pueblo, vaya paradoja, o sea, sí, esa es una historia bien interesante. Y bueno, todas las personas que están en el libro afortunadamente tuvieron una reparación, y qué bacano para mí también que, como les digo, yo hice eso por pura emotividad y saber que, pues digamos que uno también contribuyó a la verdad, ¿cierto? Aquí hay que dar a dicho en muchos de ellos que ellos realmente no tenían nada que ver con nada, simplemente que eran personas que estaban en un momento y en una situación que incluso ellos no entendían. Es que lo que hace interesante también este libro es que cuando yo le preguntaba a esas víctimas, hablo de hace 20 años, ¿y usted entiende qué es el conflicto armado? ¿Usted entiende qué es guerrilla? No, yo no entiendo nada. Aquí venía un señor con un fusil y me dijo que si le daba claro, y yo ¿cómo no le doy? Aquí a todo el que venga a mi casa yo le he dado lo que sea, ¿cierto? Porque es que el alma del campesino es eso, la solidaridad, la generosidad, y resulta que usted por darle un trago de aguapanela o un poco de claro, o darle un sancocho ya después terminaba siendo colaborador, claro. Entonces yo creo que eso es lo que hace también interesante esta obra. Guillermo, ¿dónde se consigue? Aquí hay varios televidentes preguntando dónde se encuentra este testimonio de la guerra en el oriente antioqueño. Pues ese libro está distribuido en varias librerías acá en la ciudad en este momento, sí. Apenas estamos como en ese proceso, pero también si puedo dar mi teléfono, y conmigo también se puede conseguir. Usted está en redes y todo eso, ¿lo pueden contactar por redes sociales? Sí, claro, las redes es todo, si podemos dar el número en Twitter. Historias de asfalto. Es que soy malito para el Twitter. Historias de asfalto. @ historias de asfalto. Sí. Pero el nombre está muy bueno. ¿Cómo? El nombre de Twitter está muy bueno. Buenísimo. Historias de asfalto. Es que los que nos gusta el periodismo, la reportería en el asfalto, caminando, el buen periodismo. Sí, hay una frase que me gusta mucho a propósito de eso, de historias de asfalto. Eso tiene razón en una frase de un colega a quien admiro mucho, Carlos Sánchez Ocampo, que él decía que en avión se llegaba más rápido, pero a pie se llegaba más lejos. Esa es una de las frases sí. de batalla mía del periodismo. Me parece que el buen periodismo no es que, no quiero despotricar de lo que hacen muchos colegas, pero sí creo que el buen periodismo hay que hacerlo a pie, en la calle, en el asfalto. Definitivamente. Guillermo, gracias por acompañarnos y felicitaciones por la segunda edición del texto. Muy amable a ustedes, qué bueno estar acá, y pues sí, qué rico hablar de estos temas también, porque pues es una parte de nuestra historia en el departamento que no podemos tampoco pasar, no pasó nada. Claro. Muchas gracias a ustedes también, porque finalmente ustedes también están ayudando a construir memoria con este tipo de invitaciones, generando estas reflexiones desde los medios de comunicación. 8:00